hemos visto qué es una potencia. Y una potencia tiene esta estructura. Tiene una base, un exponente y un signo, que puede ser positivo o negativo. Entonces tiene un signo, tiene una base y tiene un exponente. Este tipo de expresiones o potencias las vamos a estar usando continuamente. Ahorita las hemos visto con respecto a números, por ejemplo, 10 al cuadrado, 2 al cubo, 3 a la cuarta. ¿Y qué significa eso? Obviamente todos estos números son positivos. Si hubiese puesto este, o lo que es diferente, este, hubiese sido otro rollo. Porque este negativo va a multiplicar a lo que esté adentro, pero este negativo es multiplicado también por la potencia, ¿vale? Hasta ahora habíamos visto solo potencias positivas, entonces esto lo voy a dejar un poco para después. Potencias positivas, y estas potencias, pues la base se va a multiplicar el número de veces que diga el exponente. Y habíamos visto exponentes solamente naturales o enteros, ¿vale? Entonces 10 al cuadrado significa que voy a multiplicar 2 veces 10. 2 al cubo significa que voy a multiplicar 3 veces 2. 3 a la cuarta significa que voy a multiplicar 4 veces el número 3, ¿sale? Entonces esos son ejemplos de potencias. También vimos qué pasaba si una potencia era negativa. Por ejemplo, x a la menos n va a ser lo mismo que 1 entre x a la n. Por ejemplo, si yo tengo 10 a la menos 2, esto es lo mismo que 1 entre 10 al cuadrado. Este es el significado de nuestras potencias negativas. Van a ser al final una fracción. Un 1 entre la base elevado al exponente positivo, ¿vale? ¿Y esto cómo lo voy a interpretar? Pues lo voy a interpretar de la siguiente manera. Voy a tener esto es lo mismo que 1 entre 10 por 10 y tiene dos formas de leerse: 1 entre 100 o bien un décimo que multiplica a un décimo. Los dos es lo mismo, simple y sencillamente son diferentes expresiones. ¿Y qué significa una fracción? ¿Se recuerdan que nosotros ligábamos el algoritmo de la división con las fracciones? Entonces, un décimo significa que a 1 lo voy a dividir entre 100, ¿vale? 1 entre 100, bueno, no me cabe ninguna vez, entonces me sobra 1, pongo el punto, bajo el 0 y me vuelvo a no entrar, le pongo otro 0, el 100 entre el 100 ya cabe y cabe una vez y me sobra 0. Entonces eso quiere decir que un décimo al cuadrado, que es un centésimo, va a ser lo mismo que 0.01. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando teníamos potencias de 10, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000, 10 a la cuarta es 10.000, etcétera, etcétera. Eran muy sencillas porque nada más al uno empezaba a escribir ceros, tantos ceros como la potencia dijera, ¿vale? Aquí es más o menos el mismo cuento, pero un poco rebuscado. ¿Por qué? Si se fijan, este punto decimal con respecto a este 1 dista de 2 casillas.
O sea, 2 órdenes en los décimos y los centésimos. ¿Sale? Entonces, si fuera 1, fueron décimos, si son 2, son centésimos. 3 milésimos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto me viene a dar una explicación de cómo empezar a tratar las potencias de 10 negativas. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo, pues el siguiente. 10 a la menos 3. Y yo sé que es 1 entre 10 a la 3 por la ley de los exponentes, ¿verdad? Que x a la menos n es igual a 1 entre x a la n. Esto ya está determinado, ¿vale? Y esto es lo mismo que un milésimo, porque este 10 a la 3 es un 1 con tantos números de ceros como el exponente. Entonces hagamos un milésimo. Y 1 entre 1000, pues yo sé que no cabe, lo bajo, pongo el punto, bajo el 0, no vuelve a caber, bajo el 0, no vuelve a caber, pongo el 0 y bajo otro 0. Aquí ya cabe. 1000 entre 1000 me dio 1. 1000 por 1 me queda 1000 y me sobra 0. ¿Sale? Entonces, resulta que 10 a la menos 3, que es igual a todo este rollo, es 0.001. Fíjense, ese menos 3 me hizo viajar casillas 1, 2, 3 casillas. Y de hecho fue aquí. Hagan de cuenta que tengo el 1, viajo una casilla, viajo 2 casillas, viajo 3 casillas, y las casillas que no tengan número le pongo .001. Entonces este número es lo mismo que este. Otro más, 10 a la menos 5. ¿10 a la menos 5? Va a ser 1 entre 10 a la 5. Y esto va a ser lo mismo que 1 entre 100 mil. Y hago otra vez mi división. 1 entre 100 mil. No cabe, pongo el punto, bajo el 0, no vuelve a caber, bajo el 0, no vuelve a caber, bajo el 0, no vuelve a caber, bajo el 0, y no vuelve a caber y bajo el 0. Aquí ya cabe 100.000 y aquí es 100.000. Entonces va a caber 1 por 100.000, 100.000. Lo resto y me da 0. Fíjense cuántas veces viajo. Pongo el 1, escribo el 1 y empiezo a contar 5 casillas hacia la izquierda. Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y mi punto debe de estar aquí. Y lo que no está con números lo relleno con ceros. Entonces, un 100.000avo va a ser 0.1, 2, 3, 4 ceros y un 1. ¿Por qué? Porque se movió una potencia de 5. 5 casillas a la izquierda. ¿Vale? Entonces esa es una manera muy sencilla de ver que los exponentes negativos me van a dar ese tipo de órdenes. Ahora, si yo lo combino con números, por ejemplo, que 10 a la menos 5 esté multiplicado por un número determinado, ya sea decimal, no decimal, entero, ¿no? Entonces, va a ocurrir que 1 pues va a multiplicar a todo lo anterior y las casillas se van o el movimiento de las casillas se va a preservar. Por ejemplo, vamos a dejar que es 10 a la menos 5.
pero ahora lo voy a multiplicar por 2. Entonces este me quedaría 2 por esto. Entonces esto me quedaría 2 por todo esto. Entonces esto me quedaría 0.00002. ¿Ya se fijaron? Entonces puedo colocar cualquier número, 3.4. 3.4 por 10 a la menos 6. ¿Qué creen que va a pasar? Pues voy a poner el 3.4 y recordemos que aquí lo voy a poner en rojo porque lo voy a quitar. Está el punto. Como es a la menos 6, tengo que recorrer a la izquierda 6 casillas. Entonces es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces esto va a ser lo mismo. Este es el punto. 1, 2, 3, 4, 5 y la sexta. Ajá. Entonces 3.4 por 10 a la menos 6 es este número. Son 3, 6, son 7 dígitos, pero los dígitos que se recorrieron nada más es con respecto al punto decimal. Por eso es que aquí lo había puesto en rojo, ¿no? Estaba aquí y viaja 6 casillas, ¿sí? A la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces se aloja aquí el punto decimal. Esto los científicos le llaman notación científica. ¿Por qué? Porque quita los decimales y los cambia a potencias. Y es más fácil trabajar con estas potencias que con números cada vez con más ceros o más largos o más grandes. ¿Vale? Entonces, esta es la explicación de la notación científica. Por supuesto que, pues, si recuerdan, hicimos uso del algoritmo otra vez de la división, pero bueno, podemos hacer muchas cosas más. Entonces recuerden, nada más lo único que tienen que recordar que x a la menos n es igual a 1 entre x a la n, y a partir de esto ya podemos sacar nuestras divisiones con decimales y entonces empezar a hacer este tipo de interpretaciones. Por supuesto que al revés se puede. O sea, si yo tengo un número decimal, cambiarlo a una potencia. Por ejemplo, si tengo el 0.0000454, yo lo puedo expresar de diferentes maneras. Yo voy ahora a viajar el decimal 1, 2, 3, 4, 5 casillas, y entonces el punto se va a alojar en el 4.54 por 10 a la menos 5, o sea, es al revés. Pero no es su única expresión, resulta que el 0.1234, este número también lo puedo hacer viajar menos o más casillas, digamos 3, 6 casillas. Y entonces este va a ser 45.4 por 10 a la menos 6. O bien 0.1234. Si se fijan, no estoy cambiando más que la potencia. Y si lo hago viajar más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casillas. Voy a tener diferentes órdenes de potencia. 454 por 10 a la menos 7. E inclusive puedo hacerlo avanzar más. ¿Cómo más? Pues sí, los números que no existan a la derecha los relleno con 0. Entonces 0.000454 también puede ser el siguiente. 454 o 4540 por 10 a la menos 8. Ah, ¿esto funcionará? Pues aquí lo podemos expresar. Entonces,
aquí está el punto decimal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este número y el de abajo son iguales, ¿vale? Entonces, aunque no tenga el mismo orden, lo puedo acomodar al orden que yo quiera. Esto es muy conveniente porque, por ejemplo, si están trabajando con números en nano, estos tienen prefijos, ¿sí? Los puedes todos expresar por 10 a la menos 9 y entonces te van a transformar, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nada más fue un ejemplo de cómo pasar de decimal a notación científica, ¿vale? Y los anteriores era de notación científica a decimal, pero siempre se puede. E inclusive podemos hacer el siguiente video de prefijos para que ya vayan viendo cómo funciona en física los prefijos. Eso es todo por el día de hoy y agradezco su atención.